Si tienes una Biblia, vamos a estar en Marcos y Malaquías. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y voy a traerles un mensaje en estos pasajes que estoy titulando La casa más larga del mundo. La casa más larga del mundo. Y si a ustedes les gustan tomar notas, entonces hay algo añadido. Y mis páginas están marcadas aquí. A mí me molesta cuando las páginas se doblan. Y no quería que esto ocurriera. Me gusta mantenerlas bonitas. Las páginas de mi Biblia. El subtítulo de hoy es que continúe nevando, si lo quieren anotar. La casa más larga del mundo, y el subtítulo es, él sí lo puede decir mejor, que siga nevando. Y esto es lo que encontramos en el Evangelio de Marcos, segundo capítulo, dice: y unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que él estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus hijos quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toda tu camina y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían, y este es un buen día en la iglesia. Nadie sabe exactamente cuándo se inventó el esquiar. Se han encontrado un par de esquís en las afueras de Moscú que tienen como aproximadamente 1000 años. Han encontrado imágenes que parece que hay gente que está esquiando en Noruega, y estos son de como 4000 años. Entonces sabemos que la gente ha estado esquiando por bastante tiempo mientras ha habido nieve en las montañas. Personas han identificado la manera de descender y utilizar la nieve en las montañas. Pero en Estados Unidos, en 1848, durante la fiebre de oro, y gente que estuvo viniendo desde Noruega y trataron de hacer fortuna, tratando de encontrar el oro en las laderas, y la palabra se esparció por todo el mundo que se había descubierto oro en la costa de California, y la gente se apareció, y los noruegos trajeron sus esquís. Imagínense qué tan difícil era traer esos. Ellos trajeron a lo mejor hicieron los esquís cuando llegaron aquí, pero traían estos esquís de 12 pies de largo, demasiado angostos, y luego traían sus bastones, y no solamente les ayudaban para tomar sus vueltas, hacer las vueltas, detenerse. Entonces los bastones eran bastante utilizados, y en donde quiera que estaban buscando oro, habían estos esquiadores, y luego los contrataron como parte del correo, como doctores, porque podían recorrer hasta 40 millas al día alguien que tuviera estos esquís. Y por ese tiempo de la fiebre del oro, que fue en la forma simultánea al final de la guerra civil, teníamos esta construcción del tren transcontinental, y tenemos esta gente que estamos
iniciaron en las dos costas. Teníamos la Unión del Pacífico, que estaban viniendo hacia el oeste, y luego el Pacífico del Centro, que estaban en la costa oeste, que estaban avanzando hacia el este. Y Lincoln fue tan listo el tener dos compañías que estaban poniendo en esa competencia, y el que ponga más millas de vía, se les va a pagar más. Y esto, tengo que poner esto. ¿Quieren que llueva? Necesitamos poner las vías. ¿Quieren que llueva dinero? Hay que poner estas vías. Y entonces tengo que anotar esto. Y era un contrato del gobierno, no podían tardarse mucho, porque no podían tardarse demasiadas horas, porque la otra compañía iba a poner más vías y iba a cobrar más. Les pagaban por la milla de vía que habían instalado. Entonces, tú no pagaban lo mismo si era en tierra plana, si era subiendo laderas o si era atravesando montañas. Pero ambas compañías tenían la motivación de seguir avanzando. Pero vemos que el Central del Pacífico fueron contratados gente que estaba viviendo de aquel lado. Entonces, tú podías ver que la gente estaba esquiando y estaban trabajando. A lo mejor necesito comprarme. Entonces tenías la gente que estaba utilizando los esquís para construir las vías, y durante los siguientes 50 años después de la era de la fiebre del Pacífico, y cuando iniciaron eso, es cuando el esquiar se detuvo y no avanzó realmente no hubo una apertura hasta el año de 1937. En el Valle del Sol, en Idaho, cuando el dueño de una colina para esquiar había rentado una locomotora para ir a esquiar, y ustedes tienen esas locomotoras de vapor, le dijo a sus amigos de la Unión del Pacífico, tienen esas cosas, todos estos que han construido para las locomotoras de vapor, y hay alguna manera de que me puedan ayudar para traer a la gente desde la base de la montaña hasta la cima de la montaña, para traerlos y puedan esquiar, que los pueden hacer. Este es Estados Unidos. Hacemos algo muy bien en Estados Unidos. Nosotros nos sentamos, es lo que queremos hacer. No queremos que estén parados y tratarlos de jalarlos hasta la cima de la montaña. Si los podemos subir en una silla. Y entonces estos capataces de la Unión del Pacífico alguien les dijo, hay esto que hicimos de una locomotora en Sudamérica, que facilitaba como sacar todos los plátanos, los racimos, y tenían esta soga con ganchos, y entonces en estos ganchos ponían los racimos de plátanos, y así descargábamos más fácil el barco de plátanos. Entonces, en lugar de cambiar estos ganchos para transportar los plátanos, entonces ponemos unas sillas, y entonces así es como empezamos a utilizar las sillas para esquiar. Entonces no puedes separar el esquiar y los ferrocarriles. Es una de las muchas maneras en que los ferrocarriles han cambiado nuestras vidas, y todos los esquiadores digan amén. Que continúe nevando, que continúe nevando, que continúe nevando. Y esto es un símbolo de las cosas que Dios tiene en nuestra iglesia por los días por venir. La visión de esta estaca dorada, que es la última estaca después de 7 millones que conectaron entre las costas este y oeste durante un tiempo donde nuestro país estaba siendo separado, cuando estaba esta guerra entre el norte contra el sur, y lo que era tan frágil. Los Estados Unidos estaban siendo divididos, y Abraham Lincoln tuvo en su corazón el unir esta nación del este al oeste con 2 rieles de metal desde Omaha hasta Sacramento. Él creía que era necesario para mantenerlos juntos como un país. Él sabía que era necesario para ganar la guerra civil, para poder transportar estos bienes, las tropas, y de tomar posesión del oeste, de este sueño de la compra de la Luisiana, del territorio de Oregon, de la compra de la anexación de California. ¿Cómo podemos llegar ahí? Porque en el tiempo en que Jefferson hizo la compra de la Luisiana, 3 de cada 4 personas vivían a 75 millas de la costa
este de Estados Unidos. Entonces teníamos esta tierra, pero no podíamos poseerla. Entonces, utilizando este lenguaje de la estaca dorada, de tener esto que tenemos en nosotros, como en Efesios dice, hemos sido bendecidos con cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero tantos de nosotros no podemos experimentar estas bendiciones, no podemos poseer esta primogenitura, porque nosotros somos reyes y sacerdotes en nuestro Dios, y tenemos que seguir alcanzando a la gente. Y con todos los recursos que Dios nos ha dado y el viento del Espíritu Santo a nuestras espaldas, entonces estamos poniendo esto, que Dios haga más, que queremos conectar el cielo con la tierra y el evangelio a aquellos que están perdidos y a los alimentos a aquellos que tienen hambre, y tenemos que levantar líderes y queremos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos dentro de la iglesia de la vida fresca, todos tomando parte en este ministerio, digitalmente conectados, así como estamos en los 50 estados, otros países alrededor del mundo, estamos enlazados para avanzar el nombre de Jesús en el mundo. Ese es el único nombre que puede salvar, y queremos hacer todo lo que Dios tiene que queramos que hagamos. Y este es un lenguaje muy bonito, porque en este texto que estamos viendo vemos a 4 personas, digan 4 personas ayudando a su amigo, haciendo cualquier cosa que deberían hacer para poner a esta persona enfrente de Jesús. El texto lo dice que era un paralítico, pero cuando vemos en los comentarios parece que es algo de una parálisis. Parecía que esto involucraba la epilepsia. Esta persona estaba en dolor, esta persona no se podía mover, y esta persona estaba viviendo en un mundo donde no había nada para los que estaban desválidos. Y si tú tienes un tipo de invalidez en este mundo, no tenemos que hacerlo una prioridad en nuestro país. Y en aquella parte del mundo no estaban las conveniencias de una silla de ruedas y rampas y elevadores. Vemos esta imagen que están 4 personas cargando a su amigo en una camilla, en lugar de que él estuviera arrastrándose a través de el polvo y de llegar a otro lugar. Y cuando todo el mundo quería estar enfrente de Jesús, y estos amigos tenían esta misma idea, y ellos iban a hacer lo que fuera necesario para llegar. Y hay unas palabras que quiero que anoten. No las voy a poner en la pantalla porque no quiero que se queden dormidos cuando están ahí en la pantalla, pero vamos a poner la primera, es la imprudencia. Tenían esta forma de pensar imprudente. Vamos a traerlo delante de Jesús. Entonces vamos a tomar parte del techo. Si ellos encontraron una barrera, un obstáculo, vamos a regresar mañana. No, vamos a hacerlo hoy. Entonces la gente estaba hasta la puerta. Todos los asientos están tomados. No hay lugar. Inténtenlo la siguiente oportunidad. Y entonces ellos están apurándose, y ellos encuentran la manera de llegar hasta subirse al techo. Están invadiendo. Ojalá que haya tenido un seguro por su vivienda, porque ellos le dejaron el agujero en el techo al dueño de esta casa, y fueron parte de este milagro. Pero siempre hay un costo que está involucrado, y hay una imprudencia en esto. Y nuestra fe así debe ser, que no es prudente. Debemos utilizar esas palabras para describir nuestra fe, y vemos en nuestras vidas que son dignas de aquellas palabras, porque yo creo que la fe es pasivo, ocurra lo que ocurra, vamos a dejar que Dios lo haga. Es el hacer un agujero en el techo para traer a alguien a Jesús. Mi amigo el pastor Craig Rochelle dice, debemos hacer lo que sea, cualquier cosa que no sea un pecado, para traer a alguien hasta delante de Jesús. Y yo creo que eso debería haber sido un delito. Y a ellos no les importó, porque ellos querían traer hasta a su amigo delante de Jesús. Y quiero animarlos, quiero empujarlos que tengan ese tipo de vida de fe. Y es interesante porque a veces lo que se requiere bastante fe, muchas veces es hacer algo que no tiene sentido en nuestra cultura. Cuando tú les das un diezmo que no tiene sentido, cuando llega el sábado, un día a la semana que trabajas 6 días y ahora voy a tomar este día y descansar y adorar, esto no tiene sentido en nuestra cultura, porque tienes que seguir trabajando. Pero Eugene Peterson me gusta cómo dice esto, y esto voy a ponerlo aquí en la pantalla, y estén agradecidos por lo que les estoy dando.
y tiene Eugene Peterson, dice, hay una imprudencia casi diabólica cuando tomas un día para orar y jugar sin importar la presión de hacer algo práctico, para luego descubrir que eso era la cosa más práctica. El tomar ese sábado era la cosa más práctica que se podía haber hecho. Hay una imprudencia, hay una imprudencia en la fe, a la generosidad. Hay una imprudencia porque el mundo dice, tú deberías hacer esto, podrías hacer esto, y dice, voy a orar y voy a jugar y voy a dar mis recursos a los demás y no importa lo que el diablo quiera pensar, voy a atravesar ese techo, Dios quiere que yo algo, voy a tener esta estaca dorada, voy a llegar a esta cima del promontorio. Esta imprudencia. Y vamos a enfocarnos hoy en el Pacífico Central, porque iniciaron Sacramento y tienen que atravesar, si van a llegar a Nevada, si van a llegar a Utah, tienen que atravesar ciertas millas para que recibir algo de ingresos, tienen que cruzar la Sierra Nevada. Y una de las cadenas montañosas más intimidantes en la tierra. Los árboles más altos están ahí, una de las cascadas más altas que están en este país, ahí se encuentra ahí, y el punto más alto en Estados Unidos está ahí, la montaña Whitney, todo está ahí, y están hechos de granito. Las diferentes montañas están hechas de diferentes materiales, pero el granito es demasiado duro. ¿Y por qué ese es un problema? Porque este loco Judah, recuerdan la semana pasada, este loco Judah dice, podemos llegar de Sacramento, donde está toda la acción, está cerca de la bahía de San Francisco y Sacramento está bastante cerca. Podemos salir de ahí, atravesar la sierra, y yo creo que podemos atravesar la Sierra Nevada. ¿Estás loco, amigo? Sí, encontré una manera. Yo lo he buscado. ¿Y qué encontraste, loco Judah? Yo creo que podemos ir por el paso de Donner, donde la familia Donner murió. Sí, es un buen, maravilloso lugar para poner las vías. No, yo creo que podemos hacerlo, pero la ruta se necesitan 15 túneles diferentes. Túneles a través del granito, sin la maquinaria moderna. Este es el proyecto más grande que se ha hecho a mano. Aquí está una foto de uno de los túneles que excavaron. Ese es el túnel número 6. Es mi túnel favorito de los 15 que hay. Este es el túnel más largo. Más de 1,600 pies de largo. Granito sólido. Y es tan grande que caben 2 trenes porque uno iba y otro venía y tienen que atravesar ese túnel. Ahora imagínense que tu trabajo es que tienes que excavar a mano con picos y taladros. Sí, los taladros que tenían no eran como los que tú tenías. Tengo esta púa aquí y mi amigo tiene su mazo y está taladrando y ojalá que él le pegue a la roca y no a mi mano. Y los taladros tenían que ser tornados al herrero para que fueran reafilados cada 2 horas. Y para atravesar estas montañas, ¿sí que utilizaron estos taladros? Bueno, hacían agujeros y se llevaban 8 horas para hacer este agujero y luego ponían pólvora negra y luego alguien, que perdía la lotería, él ponía la mecha y muchos murieron a causa de la metralla y de los pedazos de granito. Persona que se llamaba Straw, que era uno de los capataces, él traía su propio carro de tren y trajo a su familia. Fue el único que trajo a su familia, donde su familia se quedaba y ella llegaban al lugar donde iban a hospedarse y ponía su canario afuera del carro de tren. Entonces, él fue una de las primeras personas que él se quedó demasiado cerca a esa mecha y entonces él perdió la vista en uno de sus ojos y por el resto de la construcción, Straw lo llamaba, tenía un parche en uno de sus ojos y esto es la explosión del granito, aun cuando te mantuvieras a una distancia bastante lejos y luego explotaban ese granito y simplemente trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana y ellos solamente avanzaban 7 pulgadas al día
Y para este túnel que les mostré, tenía que atravesar 1,600 pies. Y la Unión del Pacífico mandaban espías, ya fuera que a través de Panamá o a través del Cabo de Hornos, como las rutas que tomó el Crazy Judah, o a lo mejor tomaban estas carretas, pero los espías que vinieron, qué tan difícil fuera el avance del Pacífico Central, regresaron y dijeron, nosotros tenemos bastantes años, va a tardar 3 años. Y para atravesar las Sierras Nevadas se tardaban 6 meses en atravesar la sierra. Y nosotros vamos a atravesar todo el país y vamos a encontrarlos cuando lleguemos a las primeras colinas de la Sierra Nevada. 7 pulgadas al día. Pero el Central del Pacífico, cuando llegaron al túnel número 6, no se tardaron 15 meses, sino lo hicieron en 3 meses. Y esto es como los amigos que trajeron a su amigo a Jesús. Eran 4. Estos no son 3, son 4. 4 amigos. Ellos se volvieron el poder de la multiplicación, porque mucha gente puede hacer lo que una sola persona no podría hacer. Y bienvenidos al poder del cuerpo de Cristo. Bienvenido a todas estas ubicaciones trabajando juntas. Aquellos que nos están viendo en línea, que dicen, podemos ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Y utilizando el túnel número 6, el túnel que está en la cima, este túnel de 1,600 pies de largo, que está hecho completamente de granito, 7 pulgadas al día, va a tomarnos bastante tiempo. Entonces mandaron a otro equipo al otro lado de la montaña y empezaron a trabajar entonces ahora están haciendo 14 pulgadas al día, pero eso se va a tomar bastante tiempo si lo recalculamos. Y entonces, como en la historia que vimos en Marcos 2, trajeron otros equipos, y en la instrucción vemos trajeron otros 2 equipos en medio del túnel y empezaron a trabajar en posiciones opuestas. Y ahora estaban trabajando hacia la izquierda, trabajando en 4 frentes simultáneamente. Y es el poder de la multiplicación. Y como nuestro amigo el loco Judá dijo, no solamente es una mordida, así es como nos comemos un elefante, una mordida a la vez. Y eso es lo que todos podemos hacer cuando hacemos nuestra parte. Y el problema mayor es cómo es que esos equipos no van a pasarse uno al otro, a un lado o por arriba y por abajo, sino que ellos se encontraron y solamente se equivocaron por 2 pulgadas en sus cálculos. Y se ha dicho que aún con la maquinaria moderna no se podía haber hecho mucho mejor que lo que hicieron en aquellos días. Ahora, la línea comercial de Amtrak no utiliza ese túnel, pero tú puedes caminar y se me ha dicho que tú puedes ir y caminar a través de ese túnel y verlos que resulta cuando las personas trabajan juntas. Entonces, punto número 2, vemos la cooperación. Sí, no solamente su amigo dijo, te voy a cargar ahí, sino el bajar a alguien sin lastimarlo, pero ya estaba lastimado, sin lastimarlo más, se requería de cooperación. Cada uno de ellos cargó una porción de esa camilla y necesitaban hacerlo juntos para que esto funcionara. Y vemos en esa cooperación, no solamente la cooperación entre los diferentes aspectos del Central Pacífico y de la Unión del Pacífico, la idea de Abraham Lincoln, que es continuar, hacer esto una prioridad. Había demasiadas partes, pero luego cada equipo, aún en el Pacífico Central, y la única forma en que lo lograron hacer es que los miles y miles de chinos que vinieron, que habían emigrado a Estados Unidos a causa de la fiebre del oro, y fue uno de los 4 originales inversionistas, dijeron, no podemos tener más trabajadores. En la Unión del Pacífico, casi todos eran veteranos de la guerra civil y inmigrantes de Irlanda que habían venido y estaban buscando trabajo, pero no había tanta gente en la costa oeste. Entonces Coker said, vamos a contratar a los chinos. Y Strawbridge dijo, ¿sabes qué? Son demasiado pequeños, solamente pesan 120 libras, ni siquiera tienen la altura suficiente, miden menos de 1.50 de altura. Y Conker se rió y dijo,
Ellos construyeron la muralla de China, ¿no lo hicieron? Es lo que ellos pueden hacer. Entonces voy a hacerte un trato. Voy a contratar a 50 por un mes y vamos a ver cómo funciona. Bueno, esos 50 chinos que trabajaron tan duro, hicieron más de cualquier que lo que habían hecho. Y el resto del proyecto dijeron, solamente vamos a contratar chinos. 80% de los empleados trabajaban para el Pacífico Central eran de descendencia china. Y ahora vemos que no sabemos que esos amigos que están mencionados aquí en la Biblia, a lo mejor uno de ellos era pequeño, a lo mejor uno de ellos era demasiado grande, a lo mejor uno estaba cargando la mayor parte del peso, pero el que estaba demasiado flaco estaba participando. No sabemos qué tanto ellos... A veces yo les pido a mis hijas que me ayuden a cargar algo y me ayudan cuando es algo demasiado bultoso, pero ellos no están cargando el peso, simplemente me están ayudando. No les voy a dar más de lo que ellos puedan soportar. Si yo le pido a Lennox que me ayude a cargar algo, él es parte de este proceso, pero yo estoy cargando la mayor parte del peso. Y en el lado de la Unión del Pacífico avanzaron 500 millas, mientras la Central del Pacífico todavía estaba ahogándose en la Sierra Nevada. Y qué tan fácil es decir, nosotros estamos haciendo tanto más que lo que tú estás haciendo, pero cuando tú ves en la topografía que está involucrada en esto, entonces cambia nuestra perspectiva. Déjenme ver, vamos a ver, para la Unión del Pacífico, si vemos en este diagrama, cuando iniciaron en Omaha y estaban yendo a la cima del promontorio, empezaron como a 2,000 pies y luego estaban por las planicies, muy fácil, sí, y luego subieron 500 pies aquí, 500 pies allá, pero por lo general era bastante plano. Ahora vamos a ver el Pacífico Central, sí, este es el Pacífico Central, iniciando en Sacramento a la izquierda, e inmediatamente suben 7,000 pies, empezaron a nivel del mar, y luego la primera tarea era herculánea. Entonces hemos avanzado, la Unión del Pacífico dijo, vamos avanzando 500 millas, y ustedes están en las grandes planicies, está tan plano como un hot cake, y es por eso que los tornados abundan allí, pero nosotros simplemente hemos avanzado 59 millas, eso es lo que avanzaron en un año, pero ves esas 59 millas que avanzaron, se ha llamado las 59 millas más maravillosas en la historia del ferrocarril. Así que cuando pensamos del Diciembre 5 y de esta estaca dorada y las diferentes familias que van a darnos sus donativos, piensas en hay familias que pueden dar estas 500 millas, esa es la verdadera fe, verdadera generosidad, pero Dios entiende lo que tú estás en contra de ti. No se trata de que demos igual, sino es un sacrificio similar. Escúchenme. Lo que hemos hecho, lo que haremos, no tiene nada que ver con lo que hemos hecho por los que unos pocos que han dado esos regalos extraordinarios, sino ese ha sido el sacrificio de tanta gente. Es este sacrificio modesto que lo han hecho. Hay gente que puede dar más, pueden hacer más. Dios está buscando a aquellos que lo que se me ha dado, y esto es lo que estoy dispuesto a dar. Gracias, Jesucristo, por tu cruz. Gracias por tu reino. Jesucristo, gracias que me puedo sentar a esta mesa. Y esta es la fe que tengo, y voy a enterrar esta estaca. Voy a poner este pedazo de riel. Voy a poner, mi familia y yo seremos algo que será parte del mar abierto, y yo tendré este orgullo, yo fui parte de esto. No importa que si tu nombre está puesto en los anales de historia, tú trabajaste en este ferrocarril e hiciste una parte significativa, y yo creo que aunque veamos solamente avancemos 39 millas o 500 millas, la clave es que estamos todos juntos y decir, esto es lo que yo tengo, y algunos años son diferentes. Hace 5 años pusimos un dinero, una inversión, y ahora ha madurado. Y cuando decimos ¿qué se trata? ¿Qué vamos a ofrendar? Ya sabemos que estamos diezmando, ya podemos cruzar
Si no estás diezmando, no puedes darnos esta ofrenda porque es más allá de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero a lo mejor que esta ofrenda sea tu primer diezmo, tu primera ofrenda. Pero para nosotros, decimos, cada año estamos pensando, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos comprar? ¿Qué inversiones puedo hacer? Pero esta es una inversión eterna, el ser parte de esto. Y yo siempre voy a hablar de esto porque la Escritura nos dice que aquellos líderes van primero y los líderes inspiran la generosidad de la demás gente. Y esto es lo que David hizo, esto es lo que el resto de sus oficiales estaban haciendo. Esto, nosotros todos juntos, y es esa cooperación. Los chinos hicieron un trabajo desproporcional en qué tanto pusieron en su parte y no recibieron el crédito que era merecido. Strawbridge cambió su perspectiva en ellos y una de las cosas que hicieron es que estaban dispuestos a descender. Les dije de los túneles, pero para atravesar esta sierra también tenían que pasar por estos desfiladeros. Y vemos esta imagen. No hay un túnel porque no habían podido hacer un túnel tan largo. En 1876 lo que hicieron es que hicieron una planicie al lado de esta montaña. Entonces hicieron esta repisa que estaba a un lado de la montaña y trajeron a los chinos dijeron, tráiganos unas canastas, si nos traen canastas podemos hacerlo. Y entonces lo que ellos hacían, bajaban a una persona en una canasta y entonces estaba sentado en el centro de la canasta, hacía un agujero, lo llenaba de pólvora negra y luego les gritaba a sus amigos que lo pudieran subir rápidamente y ojalá que lo subieran rápidamente antes de que explotara. No sabemos cuántos chinos murieron construyendo el tren transcontinental porque no hubo registros de esto, pero se cree que más de 1,500 personas murieron y estaban dispuestos a descender en estas canastas. Este hombre tuvo que tener fe para poder descender en esta camilla. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y los teólogos que leen esto, dice, tú no puedes ser salvo sin antes poner tu fe en Dios. Pero Jesús vio su fe y entonces él le dijo, Jesús sabía que él tenía la fe, pero cuando los enemigos de Dios, ¿cómo puede atreverse él a hacer esto? Y Jesús les contestó lo que ellos tenían pensando, lo que estaban pensando. Y ellos nunca dijeron nada, ellos simplemente los sacerdotes habían pensado, pero Jesús les respondió a ellos en lo que estaban pensando. Alguien puede leer nuestras mentes y dice, ¿cómo esta persona puede ser salvo? Porque él tenía la fe, simplemente no había sido expresada, él tenía fe en su corazón y es por eso que Jesús reconoció el nivel de fe que él tenía. Y él había puesto su fe en Jesús y él estaba dispuesto a ser bajado en esta camilla. Y a mí me gusta que Pablo hizo lo mismo en Hechos capítulo 9, lo pueden leer más tarde, pero cuando vino esta persecución y él tuvo que ser bajado en una canasta en la ciudad de Damasco y él fue bajado en esta canasta para escapar de la ciudad y tenemos esta cooperación, entonces estamos dispuestos a entrar a esta canasta, a hacer nuestro sacrificio. Esto va a tener un costo. Para ser un sacrificio se tiene que costar. La tercera palabra que tenemos que considerar es ser proactivo. Ellos fueron proactivos. Ellos no esperaron a que Jesús viniera, sino ellos trajeron a su amigo a Jesús. Ellos fueron bastante agresivos y ellos recibieron esta bendición y ese milagro como un resultado. Uno de los detalles más favoritos lidiando con las sierras es cuánta nieve tenían que lidiar. Y cada vez que mandamos estos mensajes a los 50 estados, imagínense, ¿cuál estado piensan ustedes que recibe la mayor cantidad de nieve? Levanten la mano si piensan que es Utah. Todos mis amigos en Salt Lake, tenemos a Park City. Levanten la mano los que piensan que es Montana.
Levanten la mano si piensan que es Nevada. La respuesta obviamente es California. California recibe la mayor cantidad de nieve, específicamente en la Sierra Nevada, en el invierno. Durante los 2 años que construyeron esto, de 1965 al 67, en estos 2 años tuvieron 47 tormentas. Tuvieron la cantidad de 40 pies de acumulación de nieve. Los trabajadores tenían que construir túneles para estar dentro de la nieve y pasaban meses y meses sin ver el mundo exterior. E iban por un túnel a donde trabajaban y luego otro túnel donde se quedaban a dormir y a comer. Y aunque habían terminado la vía en ciertos, el tren se quedaba siendo atascado porque la nieve estaba en las vías. Entonces, ¿sabes qué es lo que hicieron? Hicieron 2 cosas. Bueno, hicieron bastantes cosas, pero las cosas favoritas, número 1, es tenían 5,000 empleados dedicados completamente. No hacían otra cosa que quitar la nieve de las vías, tratando de mantener las vías limpias de nieve. Y eso no era algo que podían hacerlo por largo plazo, no podían seguir haciendo. Tener 5,000 personas listas para limpiar la nieve de las vías, no podías tener eso. La segunda cosa que hicieron es la máquina ferroviaria que removía la nieve. Esta requería 3 locomotoras que estuvieran por detrás de ella y aún la mitad del tiempo se quedaba atascada en la nieve. Entonces se reunieron los 4 grandes y los trabajadores. No podemos seguir tratando de mantener la nieve fuera de las vías. Tenemos que hacer algo para mantenerlo fuera. Y lo que se propuso que se fueran es que el cubrir la parte vulnerable de las vías con un techo. Y entonces eran los techos que construyeron. Y estos fueron largos como 50 millas durante las diferentes secciones de la vía. Costó $25 millones en dinero de hoy, 65 millones pies de tabla, 900 toneladas de tornillos y estacas. La casa más grande tenía 28 millas de largo, pero una vez que fueron construidas, entonces nunca había nieve en las vías, siempre caía por los lados del techo. Y fue una de las cosas más brillantes que fueron logradas, porque lo que ellos se dieron cuenta, una vez que tenían estos techos, estas casas, no perdíamos energía y tratando de mantener la nieve fuera de las vías. Y esto nos trae a Malaquías capítulo 3, donde Dios dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? En verso 8, ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? Dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y esto se marca por lo general, pero vemos lo siguiente. Dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Y a mí me gusta este verso y es una imagen perfecta para decir, vamos a continuar la semana que entra. Pero aquí dice, si ustedes están dispuestos a dejar de robarme, y es una frase interesante, porque Dios no puede tener menos recursos. Entonces, la única cosa que yo le puedo robar a Dios es su habilidad de bendecirme a mí. Entonces, Él no está preocupado por el dinero, sino Él es como un padre. Él no puede darme esta bendición, pero no solamente quiere darme esta bendición cuando tenemos esta postura de dar, sino lo que Él deja de darnos. No deberían tomarme en serio, deberían honrarme en sus diezmos y en sus ofrendas. Entonces, yo voy a exterminar a la langosta y Él no será capaz de traer esta sequía, de traer esta oscuridad en tu vida. Él no podrá secar la vid. Y al desempacar lo que esto significa, en uno de los comentarios dice,
Cualquier persona que esté estudiando las escrituras en serio, tenemos el Dr. Wiersbe escribió este comentario por cada libro de la Biblia, tiene 66 comentarios, pero en la manera en que nosotros fallamos de traerle a Dios lo que no trayendo el diezmo es un dinero que vamos a perder, y ese dinero va a ir al mecánico o al doctor o al seguro o a esta inversión que vamos a perder, o que cuando el devorador, la langosta, cuando él extermina a la langosta y él no deja que elimina esto que nos va a dañar, es cuando traemos esto de regreso a Dios. Y tengo esta imagen de estos techos, y qué idea tan alocada el tener estos techos por encima de las vías. Y hay cosas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, y por medio de la fe nosotros ponemos estos techos por encima de nuestras vías, y el enemigo quiere que lluevan esas cosas en los días por venir, en los años por venir, y es como esta nieve, y si estamos invirtiendo ese tiempo tratando de remover esa nieve, y nosotros ponemos ese techo, y luego viene esa tormenta, y que siga nevando, que siga nevando, que siga nevando. Y estos hombres tenían estos apodos para estos techos, y era la casa más larga del mundo. Y estaba llena de fe, el extender los bordes de nuestra casa, el alcanzar algunos más, el que el evangelio los pueda tocar en el nombre de Jesús. Y la paga es maravillosa, la paga es asombrosa. Asombro es la última palabra que quiero escrita. ¿Qué se dijo cuando el hombre fue sanado? Cuando fue sanado, en el último verso en el texto, Marcos 2:12. Jamás habíamos visto cosa igual. La historia dice que cuando uno de los jefes de ingenieros vieron toda la savia que había sido tendida, lo que él exclamó, lo que él dijo, cuando él se detuvo y vio todo el proyecto por completo, lo que dijo fue esto: jamás habíamos visto cosa igual, jamás habíamos visto cosa igual. Y cuando hemos unido esto, estaca tras estaca, lo que Dios está haciendo, ustedes van a exclamar y vean lo que Dios está haciendo. Jamás habíamos visto cosa igual en el mundo. Estos amigos tomaron a su amigo y lo descendieron a Jesús. No hay nada igual en el mundo. No importa qué tanto esfuerzo, todas estas dificultades que hemos atravesado, cuando una persona viene a Jesús, no hay nada igual en este mundo. Lo que Dios me mostró, pero cuando vi la palabra en el griego, cuando dice hijo, tus pecados son perdonados, yo pensé que era un hombre, pero la palabra hijo en el griego es una persona joven, yo creo que era un adolescente, una persona joven. Y mi oración, que en este año, que Dios nos ponga en un lugar para poder alcanzar a la juventud de este país, o nos vamos a morir intentándolo. 7 pulgadas al día. Así que, Padre, oramos por esta perspectiva, oramos por tu espíritu, oramos por tu fuerza dentro de nosotros y tus bendiciones en cada uno de nosotros, que podamos escuchar de ti, qué es lo que quieres, qué papel quieres que nosotros juguemos. A lo mejor podemos solamente avanzar pulgadas, otros pueden dar millas, pero oramos que nosotros delante de ti nos des la respuesta a lo que hemos dado. Si tú estás aquí y tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, a lo mejor hay una lista larga de que Dios quiere hacer en tu vida, pero Jesús da prioridad al perdón más que nada. Si estás aquí y necesito un trabajo, una pareja, quiero que consideres dónde estás tú delante de Dios. A lo mejor necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, a lo mejor otros necesitamos darle nuestro corazón a Jesús por primera vez. Y voy a cerrar este mensaje. Si tú nunca le has dado la oportunidad a Dios, que tú te rindas tu vida a Dios, yo creo que Dios se va a ocupar del resto.
yo creo que tú vas a poder caminar a casa sano por aquello que había detenido. Pero esto inicia con lo que Dios te dio desde el principio. Así que si tú estás aquí y dices, este es mi día, este es mi tiempo, yo quiero ir al cielo. El saber que soy amado, que Dios me llene con su poder. Voy a hacer una oración y voy a pedirle al resto de la iglesia que la repita, pero quiero que tú se lo digas a Dios. Si estás viendo esto a solas, en una grabación, Dios está viendo a ti. Él te vea como un individuo. Y repite esto: querido Dios, sé que soy un pecador. Estoy perdido, quebrantado, pero soy amado. Gracias por mandar a Jesús a morir por mí. Por favor, entra en mi vida. Te la entrego a ti. En el nombre de Jesús.